Bendiciones. En este video tutorial vamos a aprender lo que es una clave primaria, una clave foránea y los constraints. La clave principal o llave primaria es una columna especial o conjunto de columnas en una tabla de base de datos que identifica de manera única cada registro en la tabla. La clave puede ser una cadena corta o una combinación de múltiples columnas. Por otro lado, la clave foránea en base de datos relacional es una clave que se usa en una tabla secundaria y que coincide con la clave primaria en una tabla primaria relacionada. Las claves foráneas pueden tener valores duplicados en la tabla secundaria, mientras que las claves primarias eso no es posible. Los constraints son restricciones que se utilizan para limitar el tipo de datos que puede recibir una columna de una tabla. Las restricciones se pueden definir cuando creamos la tabla a través de la sentencia create table o posteriormente con la sentencia alter table. Las posibles restricciones son no null, unique, primary key, foreign key, check and default. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos de un lado clave primaria y clave foránea. Tenemos dos tablas relacionadas, la tabla empleado de este lado y la tabla departamento. La relación que existe entre estas tablas se da a través de la clave primaria de la tabla empleados y la clave foránea de la tabla departamentos. Ahí se produce esa relación. Recordad que no es lo mismo. La foránea puede ser duplicada, pero la clave primaria es única. Aquí también podemos ver otro ejemplo de la tabla reserva y la tabla usuario. En la tabla usuario tenemos el primary key y en la tabla reserva tenemos la clave foránea. A través de esas dos claves se relacionan ambas tablas. Entonces, ahora vamos a ver cómo yo puedo hacer unas relaciones. Lo primero que voy a hacer es, vamos a crear varias tablas. En este caso voy a crear una tabla factura, una tabla cliente y una tabla usuario. Y después vamos a relacionarlo. Para esto voy a utilizar la sentencia create table, facturas, abro paréntesis, cierro paréntesis y dentro de esos dos paréntesis voy a dar la estructura de la tabla. En este caso voy a poner número de factura con un tipo de dato numérico. Y voy a agregar un constraint, una clave primaria, digo no null, porque no puede admitir valores nulos, y primary key, una coma y salto de línea. Lo siguiente es ID, cliente, numérico, y por último le voy a agregar otro campo, ID de usuario, tipo numérico también. Bien, ahora lo que hago es selecciono y ejecuto. Ya tengo mi primera tabla creada. Entonces ahora vamos con la tabla cliente. Data table, clientes. Abro paréntesis, cierro paréntesis y dentro de los dos paréntesis creo la estructura de mi tabla clientes. ID, cliente, numérico, not null, primary key, coma, salto de línea, nombre, varchar, fecha de 30 y apellido. En esta ocasión solamente voy a poner 3 campos por tablas para hacer más corto el video. Varchar
de 30. Entonces, selecciono y ejecuto. Y por último, voy a crear la tabla usuarios. Create table, usuarios, abro paréntesis, cierro paréntesis, dentro de esos dos paréntesis, la estructura ID, usuario, numérico, not null, primary key, coma, nombre usuario, varchar de 20. Y voy a poner un último campo con el nombre de usuario, varchar de 30. Entonces selecciono y ejecuto. Vamos a ver las tablas creadas en mi base de datos. Tenemos las facturas, usuarios y clientes. Ahora vamos a relacionar la tabla factura con la tabla cliente y la tabla factura con la tabla usuarios. Para eso debemos crear claves foráneas y constraint. Lo primero que hago es alter table. En este caso la tabla que se va a afectar es la tabla facturas. Y escribo el comando add constraint. Escribo el nombre de la restricción. En este caso digo que es una clave foránea, FK. La relación entre facturas y clientes. Entonces ponemos foreign key de la clave foránea. Escribimos el nombre del campo, que en este caso sería ID cliente, y hacemos referencias, reference a el nombre de la tabla, en este caso es clientes, y el campo ID cliente. Entonces seleccionamos y ejecutamos. Ahora vamos a hacer la relación entre factura y usuario. Decimos alter table facturas add constraint foreign key FK, allí está abajo, facturas y usuarios. Agregamos clave foránea, foreign key, al ID de usuario de la tabla factura, al ID de usuario de la tabla factura, y referencia a la tabla usuario con el campo ID de usuario. Entonces seleccionamos y ejecutamos. Aquí, si damos un recorrido brevemente por esas tablas, nos fijamos que en la tabla clientes tenemos la clave primaria al ID de cliente, y que en la tabla usuarios tenemos la columna ID de usuario como clave primaria. Si vamos a la tabla facturas, observamos que la clave primaria es número de factura y que tiene una clave foránea que relaciona con la tabla cliente y que relaciona con la tabla usuario.
Si nosotros queremos ver esa tabla relacionada de otra manera, podemos hacerla de la siguiente manera. Seleccionamos la tabla cliente, la tabla facturas y la tabla usuarios. Cuando agregamos, nos quedará de esta manera el diagrama entidad-relación. Tenemos cliente con factura, tenemos usuario con factura. Bien, vamos a dejar hasta aquí este video tutorial. Espero que hayan aprendido y que puedan sacar el mayor de los provechos. Bendiciones.